Jueves 6 de agosto de 2020. Celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor Jesús. El Evangelio está tomado de San Mateo, en el capítulo 17, versículos del 1 al 9. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levántense, no teman. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, hoy leemos el Evangelio que nos habla de la transfiguración del Señor, porque celebramos como cada 6 de agosto la fiesta de la transfiguración del Señor Jesús. También leemos el texto de la transfiguración del Señor cada segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Independientemente del ciclo litúrgico que llevemos en la Iglesia, en el tiempo de Cuaresma, siempre el primer domingo de Cuaresma se leen las tentaciones de Jesús en el desierto, y el segundo domingo de Cuaresma se lee siempre el texto de la transfiguración del Señor. ¿Por qué? Porque en el primer domingo del tiempo de Cuaresma se lee siempre las tentaciones de Jesús en el desierto, porque se nos muestra la humanidad de Jesús y cómo Jesús, en su naturaleza humana, vence al maligno, las tentaciones del demonio, con la palabra de Dios. Y en el segundo domingo del tiempo de Cuaresma siempre se lee el texto de la transfiguración del Señor, porque si en el primer domingo del tiempo de Cuaresma Jesús nos muestra su humanidad, en el segundo domingo del tiempo de Cuaresma Jesús nos muestra su divinidad. Hoy, 6 de agosto, en que celebramos la transfiguración del Señor Jesús, hemos leído el texto de San Mateo, en el capítulo 17, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Jesús lleva consigo a 3 de sus más cercanos discípulos, a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Siempre Jesús tiene un círculo más íntimo
entre sus discípulos. Entre ellos están Pedro, Santiago y Juan Evangelista. Y subió con ellos aparte a un monte alto. El monte en la Sagrada Escritura representa el lugar de la oración y lo alto representa la presencia de Dios. Jesús sube a orar para sentir la presencia de su Padre Celestial y va con Pedro, con Santiago y con Juan Evangelista. Pedro representa la jerarquía en la iglesia. Santiago representa la tradición en la iglesia y Juan Evangelista representa el profetismo en la iglesia. Y nos dice la palabra de Dios: se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. La transfiguración, la figura de Jesús se transformó, les mostró su gloria, les mostró su divinidad. Delante de ellos muestra su gloria, delante de Pedro, de Santiago y de Juan Evangelista. Tiene un objetivo fundamental. Cuando Jesús se transfigura y muestra su gloria, es para que estos discípulos, al igual que nosotros, recordando que Jesús es Dios, en los momentos difíciles, en los momentos dolorosos, en los momentos de oscuridad, podamos recordar que Jesús es Dios. Y todos hemos tenido en algún instante, en alguna etapa de nuestra vida, ese momento extraordinario en que sentimos una presencia tan viva, tan real de Jesús en nuestro corazón, en una contemplación tan grande, que ese momento grandísimo que tenemos nos sirve para seguir adelante en todos los momentos de nuestra existencia. De repente se le aparecieron Moisés y Elías conversando con él. ¿Qué significa que en la transfiguración del Señor se aparezcan Moisés y Elías conversando con Jesús? Moisés representa la ley y Elías representa el profetismo en el Antiguo Testamento. Aquí Jesús conversando con ellos. Moisés representa la ley. Elías representa el profetismo en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver en unos instantes posteriores cómo nuestro Padre Dios, en una teofanía maravillosa, dice algunas palabras. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro se siente tan extasiado. Pedro se siente tan contento en este momento en que Jesús está mostrando su divinidad, que no quiere bajar otra vez a la vida ordinaria. Quiere permanecer en ese momento de contemplación que le va a servir durante toda su existencia, aún en los momentos más difíciles. Todos nosotros nos quisiéramos quedar con Jesús, orando, viéndolo, sintiéndolo, experimentando su presencia divina.
pero todos somos peregrinos en esta tierra y debemos de estar siempre con la mirada en el cielo, pero con los pies en el suelo. Tenemos que seguir caminando, peregrinando, y en los momentos difíciles de nuestra existencia recordar esos momentos maravillosos de contemplación o de gran experiencia que hemos tenido con Jesús. Todavía estaba hablando Pedro cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadlo. Aquí hay una maravillosa teofanía, hay una manifestación de la Santísima Trinidad, el Padre Dios que habla, el Hijo que está allí, Jesús nuestro Señor, y el Espíritu Santo que se representa en forma de una nube luminosa. Al igual que en el bautismo de Jesús en el Jordán, cuando Jesús se sumerge en las aguas del río Jordán, allí también hay una manifestación trinitaria o una teofanía. Teo, Dios, fanos, rostro. Dios muestra su rostro en su divinidad. En el bautismo de Jesús se escucha una voz del cielo, que es la voz del Padre, que dice: este es mi Hijo, el amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Es parecido este texto de la transfiguración, pero tiene algo muy importante. En el bautismo de Jesús, el Padre dice: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. En este texto de la transfiguración del Señor, el Padre del cielo añade lo siguiente: escúchenlo, escúchenlo, escúchenlo. Hay que escuchar a Jesús, porque al escuchar a Jesús estamos escuchando al Padre, porque Jesús es la presencia viva de Dios encarnada en el vientre purísimo de la Virgen Santísima por la fuerza del Espíritu Santo. Escúchenlo, nos dice hoy el Padre del cielo. Escuchemos a Jesús, y no solamente escuchémoslo, sino pongamos en práctica su palabra. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: levántense, no teman, levántense, nos dice Jesús, no tengan miedo. Y al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Hoy el Señor Jesús nos está dando este texto maravilloso. Él se transfigura en nuestras vidas cuando nosotros contemplamos su gloria, para que en los momentos de gran dificultad nosotros sepamos que Él está allí, que Él es Dios vivo, el viviente. Te suplicamos a ti, Santísima Virgen María, tú que escuchaste la palabra de Dios y esa palabra se encarnó en tu vientre purísimo por la fuerza del Espíritu Santo, y que pusiste en práctica durante toda tu vida las enseñanzas de Jesús. Intercede por nosotros y por nuestras necesidades ante tu Hijo Jesús, para que nosotros, escuchando su palabra, la pongamos en práctica. Así sea. Amén. Bendiciones.